Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El día de hoy tenemos la exposición de un tema más, esperando, hermanos, que pueda ser entendible. Es un tema que probablemente se podría alargar muchísimas horas, ya que es pues a lo mejor un artefacto, o como se podría decir, hermanos, al arca de la alianza con la cual contaba el pueblo de Israel, hermanos. El tema de hoy es la presencia de Dios en el arca de la alianza. Creo que todos conocemos, hermanos, la historia de esta arca. Conocemos a lo mejor de qué madera fue construida. ¿Recuerdan, hermanos, de qué madera fue construida esta arca? ¿Se acuerdan de qué madera fue construida el arca que construyó Noé? ¿No, hermanos? De gofer fue el arca que construyó Moisés. El arca de la cual vamos a hablar está construida de un árbol que se llama acacia. En algunas versiones dice, ¿cómo dice, hermano Gerson? Sitim, pero es la acacia, hermanos. La acacia, creo que la mayoría de nosotros no conocemos este árbol porque crece en lugares con mucho calor. Pero podría asemejarse a ver, creo que se parece un poco a las jacarandas que tenemos acá afuera, pero la acacia produce una sombra más extendida que la jacaranda, hermanos. Esta acacia, pues fue utilizada tanto para el arca como para las varas que tenía. Estas dos varas que tenía el arca, hermanos. Vamos a ver las instrucciones para la elaboración del arca que vienen, hermanos, descritas en el libro de Éxodo en su capítulo 25, verso 10. Éxodo capítulo 25, verso 10, hermanos. Bueno, es del 10 al 22. Mi versión dice así, hermanos: la palabra de Dios: hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Hermano Israel, ¿qué es una cornisa, hermano? O nuestros hermanos ingenieros civiles, ¿qué es una cornisa? Algo elevado. ¿Alguien más, hermanos? Cornisa. No sé si en sus versiones diga cornisa también, hermanos. Sí, una cornisa, hermanos, ¿conocen el pecho de paloma? Es parecido a eso, hermanos, que tenía alrededor del arca. Este es el árbol de la acacia, hermanos, con la cual fue construido pues el arca. Si puedes poner el otro video. El arca traía esta cornisa, hermanos, que decía que rodeaba toda el arca y era de oro. De hecho, todo el arca, hermanos, era de oro. Dice, seguimos leyendo, 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás la vara por los anillos a los lados del arca para
llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se van a quitar de ella, hermanos. Aquí vamos a ver un video, hermanos, en la cual la palabra de nuestro Dios nos habla de codos, pero ya pasando esas medidas a centímetros, si lo puede regresar un poquito, hermano, para ver cuánto mediría aproximadamente en centímetros el arca. Y esta es la forma, hermanos, a lo mejor hablando ya en 3D de cómo estaba construida este arca. Dice más adelante, hermanos, verso 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Sabemos cuál es el propiciatorio, hermanos, del arca? Efectivamente, es la tapa, hermanos. Es la tapa, sígalo reproduciendo, hermano Esaú. Es la tapa que viene arriba donde están los 2 querubines, hermanos. Y dice, verso 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y esa es, hermanos, como podemos ver en la tapa del arca, es como lo indicaba nuestro Dios, como nuestro Dios le daba indicaciones a Moisés, hermanos. Y hasta ahí, hermanos, vamos hasta ahí mientras el video. Más adelante dice verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, hermanos. Si alcanzamos a entender estas palabras, cuando dice, hermanos, que cuando Moisés entraba al lugar santísimo, hablaba con nuestro Dios y se escuchaba, o más bien, este era el medio por el cual nuestro Dios se comunicaba a Moisés, hermanos. Me imagino que de entre medio de estos 2 querubines, hermanos, se escuchaba la voz de nuestro Dios y directamente le hablaba a Moisés, hermanos. A lo mejor, así como lo leemos, pues podría decirse, hermanos, pues que era algo insignificante, pero no, hermanos. Vemos que este utensilio tenía ese poder, ya lo vamos a ver más adelante, de cómo vencer a sus enemigos, de cómo abrir un río, hermanos, y tenía el poder también de poder hablar con Moisés, y así todo lo que decía nuestro Dios, todas las indicaciones que le daba Moisés, por este medio se escuchaban, hermanos. Por este medio era el motivo por el cual Moisés tenía comunicación con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que tenía dentro del arca, hermanos? ¿Sabemos qué es lo que tenía dentro del arca? Uno, hermanos, las leyes. ¿Qué más, hermanos? El maná. Otro, hermanos, la vara de Aarón. La vara de Aarón tenía algo especial. ¿Qué era, hermano Marcelino? Efectivamente, hermanos, eso era algo increíble, como una vara que ya, hermanos, se había desprendido de la tierra, que ya no tenía probablemente humedad, volvía a reverdecer. Era pues algo increíble.
Algo más, hermanos, que tenía el arca de la alianza. Las leyes, hermanos. Estaban afuera. Vemos, hermanos, que a lo mejor el contenido que tenía el arca, pues para muchos no nos llamaría la atención. A lo mejor la rama, la vara que había reverdecido, hermano, pues era algo increíble. Traía el maná, traía las leyes, y vamos a ver más adelante qué pasó también con aquellas personas que miraron dentro del arca, hermanos, porque hubieron personas que quisieron, pues a lo mejor les llamó la curiosidad, hermanos, por ver qué es lo que tenía dentro. Moisés habla con Dios, hermanos, ya lo habíamos visto por medio del arca. Números capítulo 7, verso 9. Números capítulo 7, verso 9. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos: pero a los hijos 7:9, pero a los hijos de Coatat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Perdón, hermanos, creo que ese no era el verso. Pero ya lo habíamos explicado, hermanos, y ya nos lo decía el libro de Éxodo en su capítulo 25, verso 22. Demuestra, hermanos, también, vamos a ver cómo el libro de Números demuestra la presencia de nuestro Dios que estaba con el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver en Números, en el mismo libro de Números, capítulo 9, verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube, el tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel, hermanos. Vemos cómo el pueblo de Israel tenía bendiciones por parte de nuestro Dios, hermanos, y veía todas estas maravillas, que en la tarde, que en la mañana había nube, y en la noche que había, hermanos, fuego. A lo mejor era algo increíble que pasaba con el pueblo de Israel, y a pesar, hermanos, de todo esto que veían los mismos ojos del pueblo de Israel, aún así el pueblo como que seguía dudando. Y lo vamos a ver ya más adelante también, hermanos, cuando pues no creían que podían tener una tierra donde fluía leche y miel. Vamos a ver un evento histórico, hermanos. El pueblo de Israel ya tenía el arca, y el arca, hermanos, hacía que el pueblo podía derrotar a cualquier enemigo que se le pusiera enfrente o que estuviera ocupando la tierra, más bien que nuestro Dios le había prometido que iba a poseer. Pero en ocasiones el pueblo quería subir o quería invadir a estas ciudades sin la ayuda de nuestro Dios o el poder de nuestro Dios, hermanos, y dejaban a un lado el arca. Y eso lo vamos a ver en Números, en su capítulo 14, verso 44.
14, verso 44, dice, hermanos: sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés se quedaron de en medio del campamento. Si leemos, hermanos, un poquito más arriba del verso 39, vamos a entender un poquito más la historia, pero vamos a continuar del 44 en adelante. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaron en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma, hermanos. Aquí vemos una batalla, hermanos, o más bien el pueblo de Israel que quería invadir Horma, hermanos. Quería invadir Horma, pero dejaron atrás el arca de la alianza. Al dejar esto, hermanos, dice que Moisés y el arca se quedaron abajo, que no subieron a esta batalla. Y entonces es ahí donde hubo a lo mejor podría decirse un final no tan feliz, porque fueron derrotados. Ellos estaban ya completamente confiados, hermanos, que tenían el poder de nuestro Dios, o que a lo mejor ya serían invencibles, hermanos. Pero el pueblo de Israel poco a poco se iba olvidando de que tenían un Dios, y que primero debían poner en manos de nuestro Dios todo lo que ellos iban a realizar, hermanos. Vamos a ver un evento donde el arca formó parte para poder ayudar al pueblo de Israel, y uno de ellos, hermanos, es cuando cruza el río, ayuda a cruzar el pueblo de Israel el río Jordán. Josué capítulo 3, hermanos. Josué capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón, hermanos. Si leemos, si pueden leer, hermanos, todo el capítulo 3, nos cuenta ya la historia completa de cómo el pueblo de Israel se les dieron indicaciones de que los sacerdotes que llevaban el arca, ellos pisaran primero el río Jordán, hermanos, y automáticamente el río se dividiría y podrían pasar en seco. La historia dice que una vez que tocan los sacerdotes el agua, se seca, y primero pasa el pueblo de Israel, hermanos. Pasa el pueblo de Israel, y una vez que pasó el pueblo de Israel, dice que posteriormente pasaron los sacerdotes que llevaban el arca, y veía el pueblo cómo el arca iba pasando, hermanos. ¿Se imaginan esa escena? Que a lo mejor un río, y dice que pasaron en seco. En seco es algo increíble, porque, hermanos, si ustedes a lo mejor en esta temporada de lluvia, pues algo, supongamos una carretera o una zanja que se acaba de mojar con la lluvia, hermanos, se seca el agua, ya deja de correr el agua en la zanja. ¿Qué es lo que queda en la zanja? Queda lodo, ¿no? Queda probablemente un poco de agua. Pero la palabra de nuestro Dios dice que pasaron en seco, hermanos, completamente seco. Era a lo mejor algo increíble ver esto, y ya no lo habían visto solamente una vez, hermanos, ya lo habían visto anteriormente. ¿Con quién? Con Moisés. Los que alcanzaron a verlo con Moisés, ¿no, hermanos?
Era algo increíble. Y posteriormente ahí, hermanos, pues ya dice que cruzaron el río y tomaron a 12 jóvenes de cada tribu y tomaron una piedra para depositarla ahí. Y dice que esas piedras hasta ahora están ahí. Busqué la manera de cómo encontrar estas imágenes, hermanos, pero pues es algo imposible encontrar a lo mejor esos lugares en los cuales dice la Biblia que hasta ahora siguen ahí, pero pues es muy difícil saberlo, hermanos, porque cambiaron los nombres de los lugares. Dice más adelante, hermanos, ¿se acuerdan de otro acontecimiento importante en la cual tuvo que ver el Arca de la Alianza, hermanos? ¿A dónde iban a ir los israelitas después de cruzar el río Jordán? A tomar Jericó. ¿Cuántas vueltas dieron a Jericó, hermanos? 7, hermanos. 13. Siempre vivimos engañados, hermanos, con esa alabanza. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, ¿no? Así va la alabanza. Pero era algo erróneo que cantábamos y no nos dábamos cuenta, hermanos. Y en total no fueron 7, hermanos. Fueron 13 vueltas. ¿Sí? Y eso vamos a verlo en el libro de Josué, en ese mismo libro, en su capítulo 6, la toma de Jericó. Lo van a ver ustedes, hermanos. Lean todo el capítulo, pero vamos a analizar, vamos a ver una parte nada más, donde aparece el arca. Verso 15, el 7º día se levantaron al despertar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vueltas alrededor 7 veces, el cual los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez. José dijo al pueblo: gritad, porque Jehová nos ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con nosotros, los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Está más arriba, hermanos, donde dice que tomaron, que el arca iba enfrente de ellos. Primero iban soldados, hermanos. Posteriormente iba el arca y atrás iba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, y esta escena, si ustedes se ponen a pensar, creo que ya nuestro hermano Melquisedec nos había dicho como cuántos en total salieron del pueblo de Israel, hermanos. Creo que había dicho, o fue nuestro hermano Esaú, casi 1 millón, hermano Esaú, ¿cuánto nos había dicho? Como 1.200.000 israelitas, hermanos, más o menos. Imagínense que 1.200.000 gritaran e hicieran ruido, pues se iba a escuchar muy fuerte, hermanos. La vibración, me imagino, en ese momento pues era tan grande que los muros cayeron. Pero también fue por ayuda de nuestro Dios, que dio esas indicaciones de dar ciertas vueltas al pueblo, a Jericó, hermanos. A Jericó, y esas 7 vueltas, perdón, hermanos, ya me estoy yendo con ese, y esas 13 vueltas tuvieron algo que ver también con la caída de Jericó. La pregunta, hermanos, ¿por qué Jericó tenía muros? Para protegerse, pero ya sabía, hermanos, que el pueblo, ya conocía que el pueblo de Israel iba venciendo a todos los que iban en su camino. Entonces ya tenía temor, ya conocían, todos esos pueblos ya conocían que
que todo lo que invadí, hermanos, si leen a partir del capítulo, de ese capítulo 6, del capítulo 6, del 17 en adelante, hermanos, dice que nuestro Dios le dio indicaciones de que todo lo que hubiera ahí fuera destruido, porque iba a ser, ¿qué, hermanos? Anatema, y solamente dejaron algunas cosas. ¿Y saben qué era, hermanos? Todo lo que era oro, todas las piedras preciosas, dijo, esas sí, porque van a estar para Dios, van a ser para nuestro Dios, decía. Y si lo leen, hermanos, así dice todo el capítulo. Es muy interesante, les digo, leer todo el capítulo completo, porque entendemos qué se está viviendo. En cada capítulo se está viviendo una escena, hermanos, una escena en la cual nosotros como expositores nada más tomamos un versículo para darles a conocer pues a grandes rasgos o a chicos rasgos, hermanos, qué es lo que está pasando en ese momento. Y aquí vemos, hermanos, pues con ayuda del arca de la alianza, pues también pudo hacer esto el pueblo de Israel, hermanos. Vamos a pasar al libro de Samuel, primera de Samuel, en su capítulo 1. Creo que todos recordamos, hermanos, quién fue Samuel, quién fue su mamá, cómo la mamá de Samuel sufría, se agobiaba porque no podía tener un hijo. Y a lo mejor yo platicaba, hace rato platicaba con mi esposa acerca de esta mujer, que ella pedía, hermanos, en especial que tuviera un hijo varón. Y cuando a lo mejor nos poníamos a platicar, cuando hablan las hermanas, pues ¿qué quieres que sea tu hijo? Pues no sé, lo que sea es bueno. Pero esta mujer pedía, hermanos, que fuera varón, y pedía algo también especial. Si tú me concedes que sea varón, ¿a dónde lo voy a dónde lo dedicó, hermanos? A nuestro Dios, hermanos, a estar a su servicio. Entonces era un pensamiento muy grande que tenía esta mujer, y a lo mejor nuestro Dios también pues ya tenía algo predestinado para Samuel, porque recuerdan con quién estaba Samuel cuando le llama a nuestro Dios. ¿Con quién, hermanos? Díganlo fuerte, no tengan miedo. Si se equivocan, pues... ¿Sacerdote quién? Leví. ¿Cómo, hermanos? El sacerdote Elí. Es que no se escucha, hermanos. Y vemos que ya nuestro Dios tenía algo predestinado para él. ¿En dónde estaban durmiendo ellos, hermanos? En el tabernáculo. ¿Y en el tabernáculo qué estaba? Estaba el arca de la alianza, hermanos. A lo mejor esa parte no nos la sabíamos, solamente conocíamos esto, que Samuel en un sueño le llama a nuestro Dios 3 veces y contesta, pero no sabíamos que estaba también el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, así como nuestro Dios la utilizaba para hablar con Moisés en ese momento, pues a lo mejor la estaba utilizando también ahora con Samuel, hermanos. Y eso lo vamos a ver, Samuel en su capítulo 3, verso 3, hermanos. Capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrieron luego Elí
luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Esa historia, hermanos, pues ya se la saben. Y no era, él pensaba que era Elí quien lo estaba llamando, pero era nuestro Dios, hermanos. Estaba ahí el poder de nuestro Dios por medio de esta arca que llamaba al profeta Samuel, hermanos. Era algo que a lo mejor a mí me llamaba mucho la atención, porque me imaginé la misma escena que Moisés cuando hablaba con Dios. La misma escena me lo imaginé con Samuel hablando con Dios. Pero a Moisés se le estaban dando instrucciones. Al profeta Samuel también se le estaban dando instrucciones, o más bien, hermanos, lo que pasaría con los hijos de Elí, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Sería a lo mejor algo triste que estaba pasando en este momento. Vamos a seguir adelante. Les voy a citar, hermanos, versos para que vayan anotando, y ahora los van a leer en su casa, hermanos. Porque son 15 versos, y si los analizamos todos, no creo que nos dé tiempo, hermanos. Ya es la media, ya debía haber terminado. Primera de Samuel, hermanos, en su capítulo 3, verso 3, ya lo leímos, que es el llamamiento de Samuel. Mismo libro, pero en el capítulo 4, los filisteos toman posesión del arca durante 7 meses. ¿Sí se acuerdan que el pueblo de Israel, hermanos, salió a batalla con los filisteos? Y entonces vieron que el pueblo de Israel iba perdiendo y dijeron: pues es que nos faltó llevar el arca, vamos a llevarlo. Y solo porque se les había olvidado, hermanos, nuestro Dios ya no los ayudó. ¿Y saben qué? Perdieron. Y a costa de eso, pues los filisteos se llevaron el arca. Y a lo mejor fue la acción que menos les favoreció a los filisteos, porque más adelante, hermanos, Primera de Samuel en su capítulo 5, verso 1 al 17, los filisteos llevan el arca a Asbod y lo colocan junto a su dios, hermanos. ¿Cuál era el dios de los filisteos? Dagón. Aquí pasa algo interesante. Cuando los filisteos llegan y depositan a un lado el arca de la alianza y con Dagón, a la mañana siguiente, ¿qué encontraron los filisteos, hermanos? Tirado a su Dios, ¿no? Y así pasaba, hermanos, constantemente. Probablemente eso les habrá molestado a los filisteos. Capítulo 5, verso 8 al 9, hermanos, los filisteos llevan el arca a Gat. Y aquí, hermanos, ya buscan la manera de cómo deshacerse del arca, porque ya no les gustaba lo que estaba pasando con su Dios, con su pueblo. Capítulo 5, verso 10 al 12, los filisteos envían el arca a Ecrón, nuevamente lo vuelven a mover. Capítulo 6, verso 10 al 15, los filisteos devuelven el arca, dejándola en Betsemé, con una ofrenda por la culpa, hermanos. Efectivamente, hermanos. Vemos, bueno, eso ya lo van a ir viendo, hermanos. Capítulo 7, los habitantes de Jearim llevan el arca a la casa de Abinadab. En el capítulo 6, hermanos, van a ver algo interesante, porque van a dejar el arca. Y dice que todos los filisteos que estaban alrededor, viendo cómo el arca, pues ya lo iban a dejar, hermanos, pues dice que se alegraron. Se alegraron, ¿por qué? Porque los filisteos en ese momento, ¿qué estaba pasando con los filisteos, hermanos? Tumores. Y algo interesante que hicieron los filisteos fue que hicieron
¿cómo se llaman, hermanos? Vejigas de oro, simulando esas vejigas que les habían salido, hermanos. Algunas varían en algunas versiones, hermanos. Es algo que a lo mejor nos debería llamar mucho la atención, que ellos mismos buscaron su propio mal, a lo mejor no imaginando qué es lo que sucedería. Capítulo 14, hermanos, Saúl ordena a Ahías que lleve el arca al campamento de guerra. Posteriormente, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, hermanos, ya estamos en Segunda de Samuel, David comienza a trasladar el arca hacia Jerusalén. Ya se va acercando a Jerusalén el arca, hermanos. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel, el Señor hace que Usa muera fulminado por sujetar el arca. Creo que todos conocemos, hermanos, esta historia. ¿Por qué Usa muere al sujetar al arca? O más bien, ¿por qué Usa quiso sujetar el arca? Porque en el transcurso, hermanos, en el que iba, no los dejo contestar, ¿verdad? ¿Alguien, hermanos? Nuestro hermano Marcelino. Específicamente en esa parte de la historia, hermanos, el arca iba en una carreta, iba jalando con un par de vacas. Incluso había decían los filisteos, si las vacas, porque tenían sus hijos, o sea, las vacas estaban amamantando a sus hijos, y los hijos los dejaban en el corral y las vacas seguían caminando. Entonces decían, si las vacas van directamente a ese lugar, Dios sí fue quien los mandó. Si no, es pura casualidad lo que pasó. Y la Biblia narra que las vacas siguieron el camino directamente, nada más que hubo un momento donde el camino estaba así como que, quiero pensar, como que pedregoso, solo fuerza el arca. La carreta, y Usa pensó que se iba a caer, lo quería detener y ahí murió. Efectivamente, hermanos, a eso quería llegar, que él pensó que se iba a caer el arca, hermanos. ¿Se iba a caer o no se iba a caer el arca? No, hermanos, no se iba a caer. A lo mejor ese fue el pensamiento de aquel hombre y pues lo llevó a la muerte. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10 al 11. David lleva el arca a la casa de Obed Edom, donde permanece durante 3 meses. Después, más adelante, hermanos, David lleva el arca a Jerusalén y lo coloca en la tienda de campaña que ordenó levantar a tal fin, hermanos. Dice que eso lo van a ver, hermanos, en Segunda de Samuel, en su capítulo 6, verso 12 en adelante, donde ya David, hermanos, a lo mejor ya traía en la mente construir un templo para depositar el arca, pero dice que pues ahí hizo una tienda de campaña, hermanos, una tienda donde podría dejar el arca. Capítulo 15, verso 24 al 25. Sadoc lleva el arca de David y le ordena que la lleve de regreso a Jerusalén. Ya en el capítulo 15, hermanos, verso 29, dice que Sadoc y Abiatar llevan el arca de regreso a Jerusalén, y es ahí donde ya se va a quedar, hermanos, y donde ya Salomón empieza a edificar el templo y a depositar, o más bien ya ir viendo dónde va a depositar el arca de la alianza. Ahora, hermanos, vemos que se pierde el rastro del arca de la alianza. ¿O alguien, hermanos, sabe en dónde quedó el arca de la alianza? O alguien que tenga una hipótesis, hermanos, de dónde quedó el arca de la alianza. Y a lo mejor hemos escuchado que el arca de la alianza fue encontrada, que el arca de la alianza está en África, en Etiopía, en donde el pueblo pasa a lo mejor más sufrimiento, hermanos. No sabemos. Pero algunos dicen, hermanos,
que se lo llevó el rey Sisac de Egipto. ¿Se acuerdan que estudiamos una ocasión los reyes, hermanos? Vamos a ver en el libro de Reyes en su capítulo 14, Primera de Reyes en su capítulo 14. Ya vamos a ir culminando, hermanos, ya nada más otras 10 citas más y culminamos. Primera de Reyes en su capítulo 14, verso 25. Quien lo tenga, hermanos, le puede dar lectura. ¿Nadie, hermanos? Amén, hermanos. Eric, ¿no me puedes poner el otro cuadro? Vemos aquí, hermanos, que va este rey a invadir el pueblo de Israel y dice que se lleva todas todo el oro, la plata, las alhajas, hermanos, todo eso se lleva, pero no hace mención, sí, nuestro hermano Marcelino. Solamente para manera de corrección, hermano, la información que les comenté hace un ratito de USA ya era el segundo momento. ¿Por qué? Porque ya hasta ese momento ya el pueblo de Israel ya tenía el arca. Y la cuestión es que David quería transportar el arca a Jerusalén, pero en ese camino fue cuando les comenté la historia, está moviendo el arca, lo quiso agarrar Rusia. No, ya en ese momento ya el arca ya lo tenían los israelitas, ya lo iban a transportar para Sí. Jerusalén, nada más que como murió Usa en ese momento, David decidió dejar el arca en ese lugar. Ya después, como dice nuestro hermano Jesús diciendo, hicieron los reales que tenían que cargarla y ya fue posible llegar a Jerusalén, pero antes había pasado esa situación. Sí, efectivamente, hermanos. Vemos aquí, hermanos, regresando a nuestra historia, vemos cómo este rey invade al pueblo de Israel y se lleva todo el oro, mas no especifica, hermanos, que se haya llevado el arca de la alianza. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a confirmar, porque más adelante, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 35, segundo libro de Crónicas, en su capítulo 35, verso 16, hermanos. 35, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios: así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Los hijos de Israel que estaban ahí celebrando la Pascua en aquel tiempo y las fiestas solemnes de los panes sin levadura por 7 días, hermanos. Creo que no era aquí, hermanos, pero aquí, perdón, es verso 1 al verso 6, hermanos. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua y los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en los oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que están dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la cargue más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios, a su pueblo Israel, hermanos. ¿Qué había pasado? A lo mejor, hermanos, el rey de Egipto pues no se había dado cuenta que tenían que estaba el arca de la alianza. No, hermano, bueno, tenía ahí, ajá. Dejan el tabernáculo en el templo ya hecho de Salomón. Le dicen pongan el arca en el lugar que le corresponde en el altar. Y lo que vimos hace ratito es cuando ya está dividido entre Joab y bueno. Sí, hermanos. Y vemos, hermanos, otra parte donde no especifica que se haya llevado
el arca de la alianza, el pueblo, el imperio de Babilonia, hermanos. Porque recordamos también cómo este imperio pues va con todo al pueblo de Israel, hermanos, y eso lo vamos a ver en Esdras en su capítulo 5, verso 13 al 15. ¿Recordamos a Esdras, hermanos? ¿Qué hizo Esdras? Algo importante que hizo Esdras, hermanos.